Bienvenidos todos a Paz Mundial y bienvenidos todos a Archivos Aether. Bueno, de igual manera, bienvenidos todos a La Espada de Damocles con Pablo, porque estoy nuevamente aquí con Pablo. Vamos a hablar acerca del tarot como herramienta terapéutica. Y bueno, comienzo por saludarte, Pablo, antes de entrar en materia. Bienvenido, Pablo, a Paz Mundial nuevamente. Muchas Y gracias, Pascal. bienvenidos a mi canal ahora, Archivos Aether. Muchas gracias, Pascal. Gracias por estar ahí y por proponer esta conversación que creo que va a ser de mucho provecho para muchas personas que a veces tienen ideas sobre el tarot, pero que no son del todo claras o se ve solamente bajo una perspectiva muy limitada. Muchas gracias a ti, Pablo, por estar aquí, como siempre. Muchas gracias a todos los que van llegando. Y bueno, esto del tarot como herramienta terapéutica, es decir, como una herramienta para sanar, ¿cierto?, al ser humano, su salud, su conciencia, su mente, y tratar de hacer que el ser humano sea una persona más íntegra. La medicina como un método de curación de la persona a nivel holístico, es decir, no solamente la parte física, también las emociones, entre otras cosas, la psicología humana, entre otras cosas. Antes de pasar justamente a ese tema, que es el que nos concierne en este momento, me gustaría que pudiera hacer una pequeña reseña del origen del tarot. Es Muy decir, bien. cómo llegó a ser el tarot como lo conocemos ahora. Ujú. Bueno, el tarot es una herramienta que hoy en día se utiliza mucho y que pensamos que tiene toda esa variedad que hoy vemos. Hoy tenemos tarots de todos los colores y formas. Vemos de repente un tarot que es de los gnomos, un tarot que es egipcio, ¿no? Un tarot que es, no sé, celta, otro tarot que es más como mágico u oculto, ¿no? Enigmático. Y en realidad nos confunde de dónde proviene, cuál es el origen, cuál fue el original. El hecho es que el tarot más o menos hunde sus raíces no en el 5000 a.C., sino en lo que llamamos el Renacimiento italiano. En ese Renacimiento en que muchas ideas, como ya hemos hablado tantas veces, esas ideas del mundo bizantino, el Renacimiento italiano, de Florencia sobre todo, con Cosme de Medici y estos grandes como Ficino y de la Mirandola, reciben esa influencia, la Italia, ¿no?, de esa época, más o menos del 1400 en adelante, reciben la influencia del imperio de Bizancio que cae, ¿no? Ese imperio tenía dentro de sí, Bizancio, me faltó la N, ahí, tenía dentro de sí la sabiduría de, bueno, por un lado, árabes, que fueron los grandes traductores de los textos griegos, ¿no? Mucho de lo que tenemos hoy de Platón y todo eso viene de las traducciones árabes, del mundo también judío, del mundo griego mismo y, bueno, había una confluencia de culturas. Bueno, todo esto tuvo tiempo en Bizancio, en estos sitios, de coexistir. Entonces se retroalimentó toda esta sabiduría de una manera que no pasaba en Europa. Europa vivía en lo que llamamos el oscurantismo, vivía una etapa donde el catolicismo reinaba, era ahí hegemónico, y cualquier cosa que se opusiera a eso directamente era herejía. Y, y en cuanto a filosofía, había como mucho un dejo de Aristóteles y punto, nada más. Entonces, todo esto estaba como en una cápsula del tiempo, estaba ajeno. Pero claro, luego cae Bizancio, y al caer el Imperio Romano de Oriente, cae, esto es Imperio Romano Oriental, eh, toda esa sabiduría, por así decir, se vuelca, porque los
los que pertenecían al Imperio Romano Oriental, que vivían en esta Bizancio, emigran hacia Europa para salvarse, básicamente. Y cuando emigran, como cuando uno se tiene que ir. Yo vine para aquí, para España, desde la Argentina y me traje, no digo todos mis libros porque era imposible, pero gran parte de ellos. Y bueno, llegaron a Europa y trajeron mucha de esa sabiduría. Y ahí se dio, por eso se dio lo que se llama el Renacimiento o el 480, ¿no? Ese punto de inflexión donde empieza a surgir una inquietud del ser humano por el conocimiento. Hasta ese momento se vivía un oscurantismo, una escolástica, unos patrones más rígidos. Bueno, ahora empieza la filosofía. Y eso da origen a muchas cosas. Una de esas cosas es el tarot. Entonces, es controversial la palabra, qué significa tarot, por qué tarot, de dónde viene. Eh, Algunos dicen que viene de tarocchi, que es el nombre que se le daba a ciertas cartas de juego en la época, eh, porque claro, existían cartas. Bueno, eh, Sí, de hecho, Laredo creo que menciona que la palabra tarot también viene de Torá. No sí, sé cuál es tu opinión respecto a eso. Yo creo que es un poco controversial, ¿cierto? Porque eh, lo encasillas en una creencia tal vez absoluta, religiosa. Puede ser, obviamente sin desmerecer al judaísmo. claro. Hay una relación de la palabra tarot, así, con un juego de palabras como un anagrama. Si uno dice, de acá puede sacar la palabra rota, que significa rueda, ¿no? Porque el tarot es como si fuera una especie de rueda, de círculo, de cartas que tienen sentido, eh, como un mandala. También se puede sacar la palabra Ator, como esa diosa egipcia intensa, Ator. Eh, Luego se puede sacar también Torah, ¿no? Torah, aunque no tenga la H, Torah. Y bueno, ¿cuál era la última? Ator, Torah, no me acuerdo. Una más. Había una más aquí que ahora ya no me acuerdo. Rota, Tarot, no me sale. Entonces, se hacen estos juegos, pero estos son simplemente elucubraciones que uno puede hacer, válidas, pero no definitivas. O sea, uno no sabe si en realidad esto tiene un valor tan grande. Luego, entonces, este renacimiento da origen, aunque ya había cartas de juego, las cartas normales para jugar, no tenían todavía un sentido profundo. Las cartas de juego tenían obviamente imágenes numeradas, tenían rey, reina, ese tipo de cosas, como lo que conocemos como las cartas españolas. Y luego empieza a agregarse una serie de cartas, que es lo que conocemos como los 22 arcanos mayores, que ya tienen un sentido más profundo, aunque si los miramos, los arcanos mayores, vamos a notar que mantienen, vamos a ver ahí, espera que voy a modificar aquí una cosa de sonido que me estaba saliendo muy bajo tu sonido, así que lo vamos a levantar un poco, a ver, cuando abro aquí, ahí, eh, vamos a, ahí, porque si no te escucho muy bajo y después no va a grabarlo bien. En las cartas de arcanos mayores, por ejemplo, tenemos aquí, fíjate que son cartas como por ejemplo el loco, ¿no? Que aquí lo tenemos. Y así como eh, aquí está el juglar, la imagen del bufón, básicamente. Bueno, ahí tenemos el loco del Marsella. Este es Había mostrado otros locos, ¿no? De otros mazos, ¿no? claro, fíjate, por ejemplo, el más antiguo que tenemos de los tarots actuales completo es este, Tarot de Marsella, como tú dijiste. Marsella es una ciudad francesa y sin embargo este tarot es italiano y lleva el nombre de Marsella porque como siempre uno mira a otros países como referente, en la época se ve que estaba de moda parecer francés, así que se le puso Marsella, pero en realidad nace en Italia. Por eso esto del tarocchi, ¿no? Y los tarots más antiguos son, por ejemplo, el Visconti Sforza,
Porque los primeros tarots en realidad eran grabados a mano, eran pintados a mano. Entonces imagínate que para hacer un tarot tenías que contratar a un artista que te lo pintara, costaba mucho dinero, llevaba mucho tiempo. Entonces los tarots normalmente se guardaban en las arcas de tesoros de cada familia. O sea, tú tenías un tarot y valía un montón de dinero. Se pintaban sobre planchas de metal o de madera o de hueso, de distintos materiales. Más adelante, con la invención de la imprenta de Gutenberg, bueno, ya empieza esto a hacerse en forma masiva y se abaratan los costos, pero también se disminuyen los colores. Por eso los tarots más antiguos, vamos a ver que tienen colores muy simples, como por ejemplo este, ¿ves? Tiene, y de hecho, esta es una versión ya más modernizada, pero el antiguo era con pocos colores, mal impreso, me refiero al que ya proviene de la imprenta. El pintado a mano, al revés, tenía muchos colores porque el artista podía explayarse. Pero bueno, sirvió de mucho que la imprenta redujese los colores porque apareció un simbolismo de los colores. Nosotros en esta carta podemos ver, fíjate, color carne, ¿ves? Aquí color carne, color rojo, color verde, color naranja, color dorado, color blanco, ¿no? El fondo, por ejemplo, y color negro, los toques que tiene de negro, que hay otras cartas que tienen mucho más. Esos son los colores que se usan en el tarot, ningún otro. Ah, y el celeste o azul. Entonces vamos a ver que todos los tarots van a responder a este formato. Fijémonos, por ejemplo, vamos a ver otra carta para que veamos, o mejor la tenemos aquí en el, a ver, en el 13, que es la carta de la muerte, ahí. Fijémonos cómo aquí, carta de la muerte, tiene negro, ¿ves? Ahí hay un montón de negro, también amarillo, azul, pero los colores son los mismos, o sea, no hay más colores, no hay un ¿Y degradé. esto por qué? Porque, digamos, obviamente dentro del tarot se aprecia una influencia notablemente artística. Es decir, a mi modo de ver, el tarot es una obra de arte Es una obra de que arte. tiene un contenido simbólico. Y tú mismo acabas de mencionar que los pintores italianos fueron los que crearon este tarot de Marsella. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la relación, digamos, que hay entre los colores, la estética, digamos, y el movimiento artístico que se vivía en ese momento? Es que si tú, yo te digo, Pascal, pinta hoy en día un tarot, bueno, tú tomarás una tableta gráfica como esta que uso yo, mucho mejor seguramente, para poder pintarlo bien, con un programa de estos que hay actualmente, y pintas, como conozco muchos artistas que pintan en la pantalla, ¿no? Y sacas una obra genial, con todos los detalles, degradé de colores, tornasolados, efectos, todo lo que quieras. Ahora yo te digo, Pascal, te voy a dar una máquina que tiene, es una prensa, que tiene unos moldes y tienes que sacarme, no sé, 5.000 copias de cada carta. Y bueno, es una máquina primitiva, viene de la época de Gutenberg. Entonces, todo tu arte va a tener que echarse por la borda, ya no vas a poder hacer todos esos colores. Vas a tener que remitirte a figuras muy simples, porque en esos moldes que tienen que imprimir tú no puedes hacer unas curvas muy detalladas, tienes que disminuir la calidad y usar menos colores, porque esas máquinas funcionaban así, tú no puedes hacer el detalle súper pequeño, no, es un cubo, un cuadrado ahí que hace una marca, inclusive que se va de los bordes. Los antiguos tarots hechos con imprenta se les nota como de la línea, no sé, aquí del brazo, se ve fuera de la pintura. Entonces, eh, empieza a surgir, por desgracia de tener que reducir colores, surge la gracia de que hay un simbolismo ahora de los colores. Este simbolismo de los colores está basado en algo muy sencillo, en el sentido común. Si yo digo negro, la gente piensa, todos nosotros, en muerte, oscuridad, porque en la oscuridad no vemos nada, ausencia de, privación, oscuro, desagradable, malo, ¿no? Infierno, qué sé yo, muerte. Naturalmente, uno dice negro, dice noche, dice depresión, ese tipo de cosas. Uno dice blanco,
¿qué dice? Bueno, pureza, la novia que se casa, ¿no? Tenemos esas asociaciones mentales, la luz del amanecer, ese tipo de cosas. Entonces hablamos de limpio, puro, ¿no? Inmaculado. Cuando pensamos en color carne, pensamos en color piel, piel humano, cuerpo humano. Entonces es humanidad, todos nuestros deseos, nuestras maneras de ser. Ese es el color carne. Luego pensamos en amarillo. Amarillo dorado es el sol. ¿Y el sol qué te da? El sol te da la capacidad de ver cosas. Y cuando ves cosas, sacas conclusiones, investigas, descubres inteligencia. Cuando piensas en azul, piensas en el cielo y en el océano. Por lo tanto, te da paz, ¿no? Es infinitud, paz. Cuando piensas en rojo, piensas en sangre, en Ujú, fuego, en lucha, en intensidad. Entonces te das cuenta que eso es, claramente. claro. Y Entonces, ese lenguaje, sí, y ese lenguaje que me parece un lenguaje alquímico, sí, lo es. sí, 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 lo es. ¿Por qué es un lenguaje alquímico? A ver, Pablo. Porque la alquimia tiene básicamente tres colores. La alquimia funciona con el negro como primera etapa que arranca la obra. La obra alquímica es la obra del ser humano trascendiendo, ¿no? Resolviendo su dilema de vida. Entonces empieza con lo negro, sigue con lo blanco y termina con lo rojo. Y se le agrega a veces un cuarto que va después del blanco, que es el amarillo, llamado citrinitas. Entonces el negro sería la nigredo, el blanco sería la albedo, el amarillento sería las citrinitas y el rojo sería la rubedo. Básicamente es, uno va viviendo una vida normal, color carne, vida de todos los días, de repente la vida te da un revés, o bien uno se mete en estas cosas espirituales profundas, se hace preguntas y todo se te pone Ujú, negro. Se te pone negro. Es decir, viene la etapa donde descubrís que tenés que purgar, que tenés que mejorar, ¿ves? Que claro. la muerte está cortando. S- ¿Mm? Sí, dime, dime. Se aprecia como una especie de influencia neoplatónica en base a lo que es la alquimia. Porque si tú te fijas, estos pintores bebían mucho de esta alquimia hermética Mm, que se reinterpretó justamente por este neoplatonismo en ese momento, o sea, la reinterpretación del hermetismo que culmina en el esoterismo, así como también el nacimiento del tarot. Eh, y por la influencia artística, Pablo, es decir, aquí yo aprecio como una influencia simbolista, y me recuerda, por ejemplo, a Euronymous Bach, el Bosco, o mm, sea, la mm, manera de pintar, sí. en el arte, el uso del símbolo, ¿cómo ves tú eso? Yo creo que eso es algo como espontáneo, no, no premeditado. Es decir, por más que el artista diga, bueno, voy a meter acá, no sé, este hueso con forma de flauta, ¿no? Con agujeritos, y le voy a poner cierta cantidad de agujeritos, porque el tarot tiene eso. Si yo, acá Mm, por ejemplo, tiene una cantidad de agujeritos que, según la cantidad que sea, me va a hacer referencia a otra carta del tarot, la número, ¿no? La cantidad del agujerito que tenga ahí. Entonces, de la misma manera ocurre con todo. Si aquí tiene tantos fragmentos o tantas costillas, todo eso va a referir a otra carta. Entonces, empieza a ver como un lenguaje, un metalenguaje, un lenguaje cruzado detrás de todo lo que está dado. Pero ese sería como sí. lo volitivo, como que el artista deliberadamente te hace eso para Mm. transmitir tu mensaje así, que exceda la carta, que esta carta no muera en sí misma, sino que tú te das cuenta que está conectada con otras. Ahora, em, sí, O sea que el tarot, desde tu punto de vista, es un metalenguaje. sí, totalmente, sí. Tiene dentro de sí un lenguaje dado, que es el que tú ves, mira, la muerte, la parca, dices tú, ¿no? Con la Mm, guadaña, bien, está cortando cabezas, punto. Eso es lo dado, lo dado. Ahora, si tú meditas en la carta, o sea, la piensas todos mm, los días, estudias mitologías para que te vengan otras fantasías, otras imágenes, ujú, se te aparezcan, ¿no? Esa idea de fantasma, fantasma, mm, aparición, te aparecen. Entonces empiezas a darte cuenta no solo de detalles, que no sé, mira, aquí tengo una espiga de trigo, por lo tanto esta muerte es una muerte que da frutos. Mira, aquí tiene este trébol rojo, ¿por qué está este trébol aquí y no lo tiene, no sé, en el tobillo del pie? Y bueno, tiene un claro, sentido con la expresión. sí. Acá tiene una máscara.
Sí. Sí, tú hablas justamente de este metalenguaje, de este simbolismo y de esta meditación acerca del simbolismo Mm. y acerca de este metalenguaje para entrar, ¿cierto?, a terrenos de la mente que conscientemente no se exploran o que no nos podemos dar cuenta cotidianamente, ¿cierto? Ahora, yo te pregunto, esta meditación, esta profundidad, esta trascendencia dentro del tarot, ¿se practicaba ya en ese momento cuando se creó el tarot? Porque estamos hablando del tarot como una obra artística y analizando de que en esta obra artística puede haber un metalenguaje. Lo, Pero este metalenguaje, digamos, ¿se apreciaba en ese momento? O más bien, ahora se dividió ese metalenguaje y nosotros somos los que intentamos analizar esto y antes no, nadie se lo preguntaba, estaba, digamos, inmerso en la conciencia humana. Sabe el tarot en ese momento. También se habla de que era un juego, sí, ¿cierto? Que era un juego de cartas. sí. ¿Cuál era el uso y si se utilizaba la meditación en ese momento con el tarot? Yo creo que eso es como el tema de los templarios, cuando la gente dice, hoy los templarios eran súper profundos. Sí, ¿cuáles templarios? Habría algunos que eran súper profundos, había otros que seguramente eran matadores de sarracenos y otros que directamente eran cuadrados exponenciales. Entonces, hay una sabiduría templaria, pero ¿cuántos templarios eran capaces de percibirla? Hay unos pocos, siempre son unos pocos. Entonces, el tarot es una propuesta, es un emergente, emerge de, diría yo, del inconsciente colectivo de ese momento, pero bueno, emerge de las manos de algunos artistas y ocultistas y místicos. Ahora, que se les ocurrió plasmarlo en forma gráfica, plasmar ideas de forma gráfica, que era algo muy común en la época. Había mucha gente analfabeta. Entonces, si querías transmitir ideas, muchas veces se utilizaban cartas para transmitir valores a los niños. Entonces era muy común, si vemos el Visconti Sforza, uno de los primeros tarot, que hay virtudes que son filosóficas, que vienen de Aristóteles, por ejemplo, como la templanza, la fuerza, distintas cartas de tarot que a su vez son valores que se enseñaban a los niños. Entonces, como uno enseñaría con viñetas o con un libro lleno de dibujos a un niño, de la misma manera el tarot sirve para enseñar con imágenes. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, así que si yo como emergente siento hacer un dibujo y transmito ideas profundas, va a depender del ojo que lo mire. Yo estoy seguro que en esa época el 98% de las personas verían algo entretenido nada más y por eso, como tú dices, se utilizaba para jugar a las cartas. Es decir, se sumó poco a poco en las cartas de juego, a las cartas de juego, y empezó a utilizarse como naipes de juego. Y sí, se jugaba a juegos distintos con los 22 arcanos inclusive del tarot. Se mezcló con los otros que llamamos arcanos hoy en día menores. Eh, y siempre ha habido un remanente de personas que sí tenían una conciencia distinta y le daban ese valor. Hoy en día creo que pasa exactamente lo mismo. Hoy en día el 98% de las personas toma el tarot como un método de adivinar el futuro, de adivinar la buena aventura, de decir la buena aventura. Y un remanente muy pequeño de personas se ponen a querer dilucidar los sentidos más profundos. Porque hay que diferenciar entre encontrar sentidos profundos y caer en este sentido más así como New Age, de que, bueno, en el Mm, fondo, la carta me está prediciendo algo, ¿no? Entonces, claro. realmente Hay tomarlo, como, hay como una carencia significativa en la visión. Se podría decir que hemos perdido una especie de visión importante que nos mantenía conectados, ¿cierto?, a nuestro entorno. sí, Y yo creo que eso es lamentable. Ahora nos cuestionamos cosas que antes ni siquiera, digamos, de que, de que podría ser algo, digamos, algo, se podría decir, fantástico o algo en beneficio humano. Por ejemplo, el mismo tarot. Nosotros ahora estamos haciendo una emisión tratando de explicar que el tarot pueda tener una herramienta terapéutica. Pero en claro, ese momento ni siquiera tú te preguntabas si esto era así. Es decir, esto formaba parte de la cultura. Lo mismo pasa con las experiencias místicas. Eh,
la experiencia mística, uno, claro, como moderno, ¿cierto? Como un ser moderno, alejado de toda esa espiritualidad, nos asombramos mucho de estados alterados de conciencia, estados místicos. Pero resulta que antes a lo mejor era normal ver un dragón en el cielo. O sea, eh, la idea de estar inmerso en ese inconsciente colectivo, pareciera que se ha perdido ese contacto, ¿cierto? Con ese mundo fantástico, con ese mundo, ¿cierto? De la imaginación, y ha generado un vacío. Y tratamos de volver ese vacío, pero en realidad no, por este mismo ya desconexión, ¿cierto? Psíquica con nuestro entorno, como que lo observamos desde un punto de vista como que estuviera lejos de nosotros, lejos de lo material. Es como una paradoja en el fondo, porque nosotros mismos también nos hemos querido alejar de eso, es decir, esos mismos dioses que siempre estuvieron, ¿cierto? El mundo divino, digo, el mundo de la fantasía, el mundo onírico, digo, Sí. esa misma mitología, esas mismas imágenes que siempre estuvieron sobre nosotros, nosotros mismos ahora la estamos alejando más, porque no estamos integrando, se podría decir, ha quedado como ese vacío cultural. Sí. Y me asombra mucho de que nosotros, digamos, no lo veamos como algo sorprendente, como algo que nos llama la atención, ¿cierto? Y en la antigüedad esto formaba parte de lo cotidiano. Sí, pero formaba parte, como tal como lo dice Jung, como una participatio mística. Jung le llama participatio mística al hecho de estar, como cuando tú estás en relación de pareja, ¿no? Con alguien, pero estás hasta tal punto unido que casi no te detectas a ti mismo. O sea, no sabes dónde acabas tú y empieza la otra persona. Son una unidad. Entonces, ahí lo que tiene que haber es una pelea. Se tienen que pelear. Entonces, con cualquier excusa, se pelean, se distancian, cada uno por su lado, y al irse cada uno por su lado, se toman un tiempo y desde la distancia se miran y después se vuelven Claro, a encontrar. Y cuando se vuelvan a encontrar, ya se encuentran habiendo visto algo, cada uno sabiendo quién es y con conciencia de lo que quieren. Entonces, yo creo que la época renacentista vivía, y la medieval también, a su modo, aunque no con ese conocimiento del imperio bizantino, pero sí con esa participatio mística, vivían en un mundo de dioses, en un mundo de Jesús y claro. el Espíritu Santo y el milenio que se viene y todo así, el reino de Dios. Era una participatio mística. No había otras religiones ahí mismo como para contrastar y decir, bueno, yo me salgo del cristianismo un poco. Todo era la cristiandad. Entonces, el haber venido la época Renacimiento, revolución del pensamiento, Copérnico, Galileo, la ciencia, todo eso generó la Mm, separación. Está muy bien. Ahora lo que estamos buscando denodadamente es la reintegración desde el sí. conocimiento que nos dio la separación. El problema es que a veces pasa eso, tú te peleas en tu pareja para separarte y poder volver a unirte, pero a veces la separación hace que no te puedas volver a unir más porque cada uno ya no sabe cómo volver. Eso es lo que nos pasa. Ahora, eso es un conflicto, porque nosotros de alguna manera estamos hablando de este metalenguaje también y los símbolos, y digamos, ¿cómo lo integramos en este momento? Lo integramos con la interpretación, pero resulta que el símbolo muchas veces se limita en la interpretación, porque la interpretación va a variar también de acuerdo a lo que tú sabes, Lo que pasa, a tu contexto cultural. Entonces, digamos, si tú te fijas, este metalenguaje ahora es un metalenguaje, pero en ese momento era el lenguaje. Entonces, es como que algo, digámoslo, algo normal, ¿cierto? Lo encontramos fantástico, lo encontramos sorprendente, lo encontramos asombroso. Y eso creo justamente hace dilucidar nuestra carencia, ¿cierto? Cultural, si tú te fijas. pero mira, yo pienso que lo que hace que te separes, lo que hace que rompas el ¿Mm? equilibrio, es un acto intelectual, digamos, ¿no? Una especie de ser quisquilloso y decir, ah, pero esto no me gusta por tal cosa y tú rompes la pareja, ¿no? Entonces, estás en la Claro. participatio mística medieval o renacentista y empiezas a cuestionarte cosas, crece la lógica, la razón y te separas. Pero lo que te vuelve a Mm. unir no es eso. Lo que te vuelve a unir es un acto de amor. Es decir, lo que te vuelve a unir es un dejar de lado justamente las diferencias.
Entonces, para que una pareja vuelva a encontrarse, necesita dejar de lado sus opiniones, sus tomadas de partido o de posiciones y dejar que el corazón hable. Es decir, bueno, pero en el fondo nos queremos. Entonces, yo creo que el regreso a mirar Mm, esta carta de tarot o la que fuera y dejarte impregnar por ella no puede ser intelectual. Porque lo intelectual es lo que te separó, justamente. Entonces, si tú quieres que la carta claro. realmente conectarte con ella, tienes que, como diría Hillman, James Hillman de la psicología profunda, tienes que ser violado por la carta. La carta te tiene que violar. Ujú. Es decir, como la publicidad, tú vas por la calle y no piensas, hoy mira, eso es un cartel de Coca-Cola, me está diciendo que beba Coca-Cola. Uy, debería beber Coca-Cola porque la Coca-Cola se ve muy interesante en ese cartel. Voy a comprar una... No dices todo eso. Tú lo ves y ya está, te violó, te violó. Tú vas y te compras una Sí. Coca-Cola. Esto es igual, tienes que dejar que la imagen, o sea, sí entender un poco, estudiar un poco, pero en el fondo es, en algún punto tienes que abrirte y dejar que te coma, Mm, que te coma. mm. Sí, 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 sí. Exacto, exacto. A ver, Pablo, me gustaría que diéramos un pasaje por las distintas cartas del tarot, arcanos mayores y menores, y si nos puede hablar un poquito acerca de justamente esta meditación, porque cada arcano es un arquetipo, ¿no? Sí, Y hay que encarnar el arquetipo. Así sí. que sería bueno si puede ir mostrándonos los arcanos y vamos comentando acerca de algunas visiones y cómo encarnar, ¿cierto? Esto que, cómo hacer que te viole la carta, por utilizar tu concepto. Vale, vamos a ver que estoy buscando si tengo alguno donde los tenga solo los mayores, pero no creo que los tenga por aquí. Pues los tengo separados, ¿ves? Los tengo separados por número. Pero bueno, vamos a ir recorriéndolos de a uno entonces. Bueno, el tarot comienza, como hemos hablado en alguna ocasión, con esta carta, que es la carta del loco, que siempre es una carta de locura, de apertura, de saltar al vacío. Todo camino comienza con un salto al vacío. Es decir, no puede comenzar desde la seguridad, si no uno no se mueve. Moverse es animarse a lo nuevo. Así uno de un paso, ese paso es sobre una baldosa que uno no conoce. Así que esta es la carta de abrirse a lo desconocido. Vemos que, mira, aquí tienes el Marsella, ¿no? Como dijimos, pero aquí este es un tarot ya del siglo XIX. Es el tarot White, de Edward White, compañero de tu amigo Aleister Crowley, ocultista de la Golden Dawn, de la orden masónica, la logia masónica del Alba Dorada. Entonces, es mucho más cercano a nuestro tiempo, tiene una iconografía, si bien medieval, la manera del dibujo es mucho más afín a nosotros. Luego, este es el tarot mítico, por ejemplo, de Liz Green, que es una analista junguiana, norteamericana o inglesa, no me acuerdo, que generó un tarot basado en los mitos griegos. Entonces ahí es otra manera de conectarse con lo que el tarot te cuenta. Este es el tarot de Osho, por ejemplo, de este maestro hindú Osho, que ya todavía tiene dibujos más al estilo hippies modernos, con muchos tornasol, con muchos degradé de color, muy bonito, muy impactante. Y por ejemplo, acá sacaron, entre tantos miles de tarot que hay, esta es la versión del tarot white, este que vimos aquí, pero de espaldas. Fíjate, es como decir, vamos a ver lo que no se ve en la carta. ¿Te das cuenta? Mira, aquí lo ves de Sí, sí, frente, sí. de frente, y tú dices, ¿qué tendrá delante de él, ¿no? ¿Qué habrá delante del tipo, ¿no? Que no Claro. estamos viendo. Y bueno, Yo opino que un abismo gigantesco. ahí lo tienes, ahí lo tienes. Este es el abismo que tienes Uh, delante aquí, claro. y este es un volcán que está explotando, como Uf. diciendo que todo está haciendo eclosión. Entonces, cada tarot moderno hoy en día, aunque tú digas, bueno, qué herejía crear un tarot moderno, ¿no? Porque si tú eres pintor, tú Pascal tienes habilidad para el dibujo, te haces un tarot. Y alguien diría, sí, pero ¿sabes qué? No es lo mismo. El tarot renacentista, como dice Jodorowsky, ¿no? El tarot de Marsella, súper purista, que viene del origen, con los Claro. símbolos, al tarot que se cree hoy por una persona. Yo creo que sí, que Mm, cualquier persona que crea un tarot hoy aporta algo.
Entonces, no se trata de casarte con un tarot y decir, no, es este o es este. Fíjate, este es el Mm. tarot de los cuentos de hadas. Aquí lo vemos sí, al espantapájaros del Mago de Oz, por ejemplo, ¿no? El que no tenía cerebro. Sí, Y ese es el loco, justamente. Y ahí tenemos el sí, perrito Totó. claro. Entonces, Ahí está el arquetipo, digamos. claro, claro. Eso es una energía arquetipal. Es una energía que Sí. tú la puedes A disfrazar. ver, Pablo, en relación justamente a los arcanos mayores y menores y cómo van variando, porque está mostrando diferentes mazos, pero sigue el arquetipo sigue siendo el mismo. O sea, varía a lo mejor la pintura, la estética, Exacto. ¿cierto? Pero el arquetipo es el mismo. Ese arquetipo, para que, digamos, puedan entendernos, ¿de qué hablamos cuando decimos arquetipo? Un lenguaje arquetipal, un lenguaje de arcanos mayores y menores. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, arquetipo es una palabra que viene de la filosofía antigua de Platón, pero que viene siendo arge, un principio esencial, y tipo en el sentido de forma, de topos, de forma. Entonces, es la forma esencial de cada cosa. Entonces, podríamos decir que yo puedo tenerle miedo a las arañas y mi vecino miedo a la oscuridad, pero si vamos a lo profundo, lo que encontramos es miedo, el mismo miedo, ¿no? Que se caracteriza por temerle a algo. Luego, en su ramificación será a esto o a lo otro, pero en el fondo es miedo. Entonces, aquí, por ejemplo, esta carta es la carta de la papisa, que es la carta de la energía femenina, pero en su aspecto profundo, oculto. Es esa, Mm, podríamos decir, la Lilith, ¿no? La bruja, ¿no? Está la mujer, la mujer abierta, ama de casa, simpática y sonriente, tipo La pequeña casa en la pradera o la familia Ingalls. Claro, y por otro lado ya. está la mujer, la oscura, ¿no? La que todos le tememos, que está en lo profundo, la que esta cultura aplasta. Es la femme fatal, por ejemplo, ¿no? Es esa mujer. Bueno, eso es un Mm, arquetipo que se puede expresar en mi vecina, se puede expresar en la actriz de televisión o se puede expresar en mí mm, como hombre en algún aspecto femenino, ¿no? Porque todos los hombres tenemos aspectos femeninos también. Entonces, mm, eh, aquí el tarot la encarna en su versión renacentista en así, ¿no? Porque era el lenguaje de la época, que lo iban a entender. mm, Este es el mito de la papisa Juana. Toda la gente lo conocía en esa época. mm, Hoy en día a veces hay gente que no sabe qué es eso de la papisa Juana. Pero si mm, ponemos esta, que es el hada madrina, ¿no? De Cenicienta, y bueno, ahí sí, todos dicen, ah, sí, Disney, el hada madrina de Cenicienta, ¿no? Que era una mujer mm, que tenía poderes, que aparecía cuando quería y que de repente hacía algunas cosas medio como sarcásticas y graciosas. Sabemos, hay que hacer una diferencia, que los cuentos de Disney son suavizados, edulcorados. Si vamos a la Cenicienta original, vamos a la Bella Durmiente original, son crueles. Y siempre las hadas claro, juegan, claro, claro. juegan con ese límite entre lo moral y lo inmoral, ¿no? Entonces, Sí. Disney tiene ese metalenguaje sí, oculto, sí, digamos. sí. Aquí vemos de espaldas, Sí. fíjate, la sacerdotisa de espaldas tiene un búho, ¿no? O una lechuza como Atenea, la diosa de la sabiduría, tiene una granada, símbolo vaginal por excelencia, ¿no? Una granada de fertilidad. Entonces esta es Perséfone, ¿ves? Es la diosa que fue raptada al mundo oculto, al de los muertos. Ella tiene un cortinado aquí y tras la cortina, esto es lo que vemos, si la vemos de frente, la tenemos aquí, ¿ves? Entonces tiene una cortina que es, ves aquí este tarot como es más, más de nuestra época, juega con esta de Jaquín y Boaz, que son las dos columnas del templo de Salomón, Jaquín y Sí. Boaz. Una es, que son las dos columnas también del árbol de la vida, ¿no? Del Mm, el rigor y la sí. misericordia. Y en el medio está el camino central, ¿no? Mm, La vía central. Y ahí este cortinado es el que tapa al Santo Santorum, que es la parte más interior de ese templo, donde se hacían realmente los sacrificios, donde estaba el Arca de la Alianza. Ella es la guardiana del ya. portal.
Ella es la parte de nuestra alma que llega hasta el final, final casi, donde diríamos el La inconsciente sacerdotisa. es la sacerdotisa, claro. Por eso es el oráculo, la pitonisa. Entonces, es muy Mm, entendible cuando uno dice el hada madrina. Aquí tenemos, esta es Perséfone, justamente, del tarot de Lee Green. Aquí tenemos, este es el de Hoyo, por ejemplo. No es nadie en particular, pero es una figura. Fíjate, hay mm, delfines como símbolo ahora de la nueva era, esta idea de la mente profunda, cristales, como que te habla de una ujú. voz, se llama voz interior, inner voice. Eh, es la luna, la media luna, como en la frente de la intuición. Entonces, es sugerente. Uno ve agua, agua justamente. Eh, Ahí ya, aquí esta parte de aquí ya es más controversial. A ver, pero, Estas por imágenes. ejemplo, ahí estamos hablando estamos expresándolo en personajes, estos arquetipos. Sí, Profundamente, ¿qué es este arquetipo? O sea, ¿qué está expresando detrás de estos personajes? los arquetipos no pueden ser captados por la mente. ¿Por qué te ríes? No, porque claro, pensaba que me iba a responder. No, claro, los arquetipos, decía Jung, no pueden ser captados por la mente humana. Pueden ser captados en su forma vestida. Es como si eh, yo te digo, Pascal hace directos, Pascal hace música, Pascal es hijo, hermano, primo, cumple distintas funciones. Pero ¿qué es Pascal en sí, sin ninguna de esas cosas? Y no me vas a poder responder, porque siempre me vas a decir, bueno, es una persona, no sé, inteligente, activa. Pero bueno, detrás, Seguramente te diré que no sé quién exacto, soy. eso. Entonces, los arquetipos en sí son energías tan crudas, tan transhumanas, transpersonales, que son inasibles, ¿no? E indescriptibles. Solo se pueden entender cuando se visten. Entonces yo te digo, eh, Brad Pitt en Troya, ¿no? Ese es Aquiles. Representa, ves, el heroísmo, la fuerza, la valentía. Y tú me dices, sí, lo entiendo perfectamente. Ahora yo te digo, mira, vamos a concentrarnos en un guerrero, en el guerrero, ¿no? El poder mismo del guerrero. Y tú me dices, pero ¿cuál guerrero? Y bueno, uno que tenga una espada, un hacha, ah, vale, ahora sí lo entiendo. Pero si yo te digo, no, no, un guerrero, y tú me dices, pero con espada, no, no importa, un guerrero. No, no, necesito que me digas de qué lo visto. Entonces, los arquetipos tienen esa cosa de vestirse de. Ahí es cuando los entendemos, si no, no los captamos. Por eso el tarot Perfecto. nos hace ese favor, nos los viste Ujú. de algo. Entonces, por ejemplo, mira esto, ¿cómo vas a entender? Espera, que te lo pongo en el Marsella, ahí. ¿Cómo vas a entender el concepto de la fortuna? La fortuna, ¿qué es la fortuna? ¿No? Con dioses griegos de que, sí, sí, pero la fortuna en sí, ¿qué es la fortuna? Y no lo sé. Pero si te dicen, mira, te voy a poner una rueda, un animalito que intenta trepar y subir en la vida, otro que llegó a la cúspide, otro que ya se está cayendo y se siente mal porque se viene abajo, una manivela que está movida por una mano que parece estar fuera de cuadro, por eso está ahí la manivela. Entonces, un eje central, una periferia donde todo se mueve muy rápido, pero un centro donde todo se mueve más lento. Entonces, ahí sí Mm, se empieza a creer que se entiende el concepto de fortuna, pero la fortuna nadie la va a entender nunca. Entendemos mm. el revestirse. Ese es el favor que nos hace el tarot. Nos ayuda a darle cara, rostro fíjate, esto eran las tres hilanderas propias de la Mm, cultura tanto griega como celta. Cloto, Láquesis y Átropo. Una armaba, encardaba ahí la mm. lana, otra medía y la última cortaba. Y te estaban, en realidad, armando la trama de tu vida. Hermoso, digamos. Es hermoso, sí. Hermoso. Sí, sí, sí. Esta armaba la trama de tu vida, esta medía cuánto iba a durar y esta última le daba el corte cuando llegaba el momento. Pero claro, si yo te digo, ¿qué es la fortuna en sí? Y nunca te cuento ninguna historieta de nada, no te la dibujo, no te la revisto, nada. Y tú me vas a decir, bueno, no, me es muy difícil captarlo. En cambio, así sí. No, no, el lenguaje artístico, maravilloso. Ahora estamos viendo los arcanos mayores Sí, y los menores.
Estaría bueno también hacer un pasaje por eso. Vale, estos son los más... ¿Y por qué mayores y por qué menores? Bueno, estos Para son... que nos vayan, digamos, entendiendo. Bien, estos son los mayores, son 22. ¿Ves que dice 21? Porque el 0 es el loco, normalmente no tiene número. Eh, la muerte, casualmente, ya que está lo decimos, es un arcano que tiene número, pero es la única que no tiene nombre, ¿no? Es el arcano sin nombre, la muerte. ¿Ves que no tiene ningún nombre? Eh, en otros tarot sí, ya le ponen, ¿no? Más modernos. Pero en el tarot Marsella, la muerte no tiene nombre, ahí, no tiene nombre, y el loco no tiene número. El loco es 0, 0 por completo. ¿Dónde lo tenemos? Aquí. No tiene número, 0. Entonces, esos son los dos arcanos que tienen esa peculiaridad. Son 21 en total, 22 en total, termina con la carta del mundo, que es esta. Esta es la carta del mundo, ¿ves? Que es esta idea de la mandorla. La mandorla es una figura fantástica que se da con la intersección de dos círculos. Cuando tú mezclas dos círculos en un pedacito, mira, te lo voy a hacer así. Vamos a poner la pizarra. Desde luego, las cartas de paz mundial. ¿Las qué? Desde luego, un arquetipo de paz mundial. Sí, podría hacerlo tranquilamente. La mandorla es esto, mira. ¿Me escuchas bien, no? Sí, sí, perfectamente. Tú coges un círculo Excelente. y lo mezclas con otro círculo y aquí en el medio te da un espacio que se delimita así y tiene justamente una forma de almendra, ¿no? Así. Esta forma de almendra es la intersección de dos círculos. Entonces es como decir, si tú coges el 1 y lo mezclas con el 2, con un otro, Claro. te sale este es el 3. La Vesica Piscis. Exacto, sí, es la Vesica Piscis. De hecho, justamente este es el símbolo que dibujaban muchas veces los cristianos en el suelo con un palito. ¿Sabes cómo era el tema? Eso de dibujarlo. Sí, pero por favor, Pablo, para que podamos escuchar todo. Bueno, eso, los cristianos en la primera época, como el nombre de este nombre, Ictis, significaba Jesús, Christus, Zeus, bueno, ahora no me acuerdo cómo era, Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Entonces, Ictis en griego significa pez. Entonces, eligieron este símbolo que es un pez, pero que hace pensar en la mandorla, en esta imagen. Entonces venía un cristiano, como estaban perseguidos antes de que Constantino lo permitiese, venía un cristiano, por ejemplo, vengo yo y me encuentro contigo y con un palito, como si nada, hago así en el suelo. Y si tú no eres cristiano, no pasaba nada, así seguíamos como si yo hubiera dibujado una raya. Pero si tú eras cristiano, lo terminabas con otro palito, le hacías un cruce, o te lo hacía yo en la mano. Te daba la mano y te hacía como quien no quiere la cosa, este gesto, rayándote así con un dedo la mano. Y si tú eras cristiano, me hacías el gesto que faltaba y completabas el pez. Entonces los dos sabíamos que éramos cristianos y entonces podíamos hablar abiertamente. Entonces, este símbolo de la mandorla es el símbolo, si uno lo recuerda bien, donde aparece la Virgen. Si uno mira las imágenes de la Virgen aparece dentro, aquí, de la mandorla, con su manto normalmente, y es una imagen sumamente vaginal. Si uno mira a la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, es básicamente una vagina, es una apertura. A la Virgen por eso le llaman, entre otras cosas, puerta, ¿no? La puerta. Es el himno, el acatistos, ¿no? El himno griego a la madre, a la Sofía, es, entre otros nombres que se le da, es la puerta. Entonces, bueno, esto es la mandorla, eso es el ictis. Entonces, aquí la tenemos, ¿ves? Esta es la mandorla. Son los cuatro, los cuatro evangelistas que, bueno, nos transmite, todo esto nos transmite una simbología. Ahora, volviendo a lo que me preguntabas,
estos son los arcanos mayores, se llaman mayores porque se entiende que lo que transmiten es de un valor más profundo, tienen un sentido. De hecho, se dice que el tarot originalmente era esos 22 arcanos mayores. Algunos lo relacionan con los 22 senderos del árbol de la vida. Los 22 senderos. El árbol de la vida es una figura de la cábala judía. La cábala es, vamos a hacer así, vamos a achicar un poco esto, ahí. La cábala, así, la cábala, así, o a veces se le pone una B adicional acá, a diferencia de la cábala cristiana, ¿no? Que es una adaptación, o cábala, pero no, cábala cristiana. El árbol de la vida es una figura que tiene 10 sefirot, así, 10 sefirot. Aquí tiene una séfira que se dice que está y que no está. Entonces, es una, Sí, sí, una figura así, con varios claro. ahí y aquí abajo. Entonces, esto se llama Malkut, que es la tierra, esto es Yeshod, que es la luna, esto es Tiferet, que es el sol, esto es Keter, la corona, después Binah, Josmah, Geburah, Chesed y todo eso. Entonces, tiene unas conexiones. Estos globitos representan distintos aspectos de nuestra vida personal, pero también del universo en su funcionamiento. Entonces, esto que son las conexiones entre estas bolitas, se llaman senderos. Son los senderos del árbol de la vida. Entonces, ¿cuántos son? Son 22. ¿Por qué son 22? Porque los judíos tienen 22 letras en su alfabeto, que se llama Aleph Bet. Sencillamente porque nosotros le llamamos alfabeto por la letra alfa griega y la letra beta griega, que es la segunda. Y ellos le llaman Aleph Bet porque la primera se llama Aleph, que tiene una forma así con dos cositos, y la segunda es Bet. Entonces, 22 letras, 22 senderos aquí del árbol de la vida, 22 arcanos del tarot. Entonces, ¿están relacionados los 22 arcanos? No lo sabemos, porque tampoco es que originalmente fueran 22, ¿no? Hay tarots más antiguos que, como el Visconti Sforza, que a veces no son 22, son 19, son 20, son 20, no sé, 25, no lo sabemos. El tema es que después se redondeó en 22. Probablemente no sabemos si fue la cábala que influenció a esto o esto que influenció. No influenció esto la cábala. Si la cábala influenció a esto y salieron finalmente los 22. Entonces, estos son los 22 senderos, las conexiones, ¿no? Son 10 sefirot, pero 22 senderos. Y luego los arcanos menores son, algunos dicen, un desglosamiento de los mayores. Un desglosamiento. Es como si a los mayores los dividimos en 4 niveles y nos da los oros famosos de las cartas de juego, copas, las espadas y los bastos, junto con lo que se llaman cartas de corte, que son de cada uno de ellos rey, reina, caballero y sota, ¿no? De cada uno. Eso lo vemos aquí en los menores. Tenemos las numeradas y las numeradas son del 1 al 10. Y luego tenemos las de corte. Entonces, por ejemplo, tenemos donde está el White, el Marsella. No lo tengo acá el Marsella. Me faltó el Marsella, me parece. Sí, no lo tengo aquí. No, mira, me faltó. Se me mezcló, por eso, se me mezcló el 2. Aquí debía estar el Marsella. Aquí tenemos el as. El as suele ser siempre una figura así, un basto, en este caso, vertical. Vamos a mirarlo mejor para entenderlo en el 2. ¿Se escucha ahí lo que digo, no? Perfecto. Ah, vale. Ahora entendí por qué no está el Marsella.
Porque el Marsella, lo tengo acá, entonces, quiero mostrar esto. El tarot de Marsella, que es el más antiguo, sus arcanos menores son estos, fíjate cómo son. Son arcanos eh, sin mucho lenguaje. Es decir, el 2 de oros, genial. Tiene todo ese ribete, que es de la casa que lo fabrica, que lo imprimía. Y luego todos tienen estas filigranas que tienen un sentido, depende cuántas hojitas hay y de qué forma son y todo, ¿no? Pero ya no es un sentido tan claro como los arcanos mayores. Fíjate que la diferencia entre una Ujú. carta y otra es que agregan un disco más, que hay una filigrana más robusta, menos cómo está inclinada, pero tampoco es que te va a transmitir una cosa clarísima, ¿no? Esa es la Ujú. diferencia con los mayores. Los mayores te impactan mucho más porque todos los detalles te van a transmitir algo. En cambio, los menores, si tenés mucho conocimiento, sobre todo de lo que es numérico, del valor numérico, sí, tipo pitagórico, sí, vas a entender que el 3 o el 5 o el 8 son diferentes. Y las de corte ya vuelven a tener una especie de aspecto que te cuenta algo, pero no tanto como los mayores tampoco, están entre medio. Las de corte están entre los mayores, que te cuentan mucho, y los menores, que son estos, que no te cuentan casi nada, así que las de corte estarían así, en medio. ¿Ves? Eh, sí, vamos a cerrar esa. Eh, Más adelante tenemos para ver otro palo, mira, las espadas, fíjate, también del Marsella. El as siempre suele ser el palo que sea sostenido en una mano, un oro, un basto, una copa. Y después lo mismo, las espadas son curvas Mm. y los filigranas que aparecen en el medio, ¿ves? Entonces, suele pasar que hoy en día la gente ya no usa mucho este tarot porque no le transmite demasiada información. Entonces prefieren tarot más modernos que en cada carta tengan una explicación, es decir, tengan un dibujo, cosa que sí lo hace, mira, el white, por ejemplo, menor. Vamos a los menores y las Claro. numeradas, por ejemplo, las mismas espadas, vamos a ver, ¿no? Eh, Bueno, desde mi punto de vista, yo me quedo con el Marsella. Está bien, está bien. Porque, Muchos lo hacen, sí. digamos claro, porque parece que aparezca más información en la carta, también le quita, digamos, habilidad al intérprete. Es verdad, es verdad. Eso es un Porque, enfoque que también es abordado por mucha gente, mm, sí, sí. Aquí tienes, este es el 2 de espadas. Mira qué diferencia. El 2 de espadas del white. Aquí es casi como un arcano mayor. mm, Entonces ahí hay muchas cosas que te están hablando. Mientras que en el 2 de espadas del Marsella, no. Lo que pasa que muchas veces se utiliza el tarot como que los arcanos mayores te hablan mucho y los menores acompañan. Los menores son como que te cuentan detalles de los mayores. Entonces, eso que tú mm, dices del Marsella vale bien porque te sale un 2 de espadas del Marsella, que son dos espadas cruzadas, y tú sabes que es simplemente un detalle que te está hablando de algo que te dijo ya el mayor. Entonces, no necesita ser muy profundo o muy revelador. Es un 2 de espadas, nada más. Pero esta no. Esta del White, fíjate, o esta, aquí tienes, este es el medio, este del medio es Orestes. Y esta es su madre Clitemnestra y este es su padre Agamenón, que están peleando, y el que no quiere oír. Entonces, aquí te conecta Lee Green con un mito, un episodio de un mito griego. Entonces la carta, claro, tú conoces el mito y te va a contar muchos detalles. Imagínate cuando eso lo aplicas a una situación dada, a una persona que te hace una pregunta o a una inquietud que tienes, bueno, ya ahí la juxtaposición de el sentido que tú apreciaste de la carta o que te transmitió, sumado a la situación de vida que estás viviendo, da como resultado un posicionamiento ante esa situación. Es decir, si yo, mm, para dar un ejemplo, mira, yo ahora me siento mal, ¿no? Y te digo, o me digo a mí mismo, y uso el tarot, me siento mal, ¿qué me pasa? Y me sale esta carta no me va a hacer pensar en, no sé, irme de viaje, me va a hacer pensar en que hay dos cosas, es obvio, y que yo estoy en medio de ellas. Entonces, se trata de que me quiere contar esta carta que
que preste atención a ver si yo no me estoy disputando entre dos decisiones demasiado contrarias, si la vida no me está tirando en direcciones y me está opuestas y me está lastimando, si no me convendrá tomar una decisión para no estar dividido, se llama esquizofrenia. Entonces, ¿qué hace la carta? Me hace tomar este filtro, es como si fuera una especie de cristal de color, y este cristal de color, con él miro mi situación. Y alguien preguntará entonces, pero entonces quiere decir que si en lugar de esta te sale, no sé, el 9 de la misma, ¿no? El 9 de espadas, te va a hacer pensar en otra cosa, porque tenés otro cristal. Sí, pero como hay mil formas de abordar un problema, no importa qué cristal te toque, ese cristal es un buen punto de partida, es válido, ¿no? Te va a llevar a que reflexiones, te va a llevar a que pienses el tema. Este cristal quizá te haga pensar en que hay algo que te está acongojando, angustiando, te está poniendo mal, que te perturba tu sueño, algo nocturno, lleno de dolor, pero a la vez hay como aquí unas flores como de rosas y los signos zodiacales, como que hay muchas posibilidades, qué sé yo. ¿Te das cuenta? Tú te dejas impregnar. Tú Sí, dices, sí, sí. tú dices, no sé nada de tarot, ¿cómo voy a hacer eso? Vale, para eso están los tarotistas. Tú vas a un intérprete y él te cuenta una historia con la carta. Y esa historia es la que tú usas para Sí. tomar tus decisiones. Y justamente, ¿por qué tú crees que es importante, Pablo, interpretar, digamos, con el tarot, si ya en el mundo actual existe la psicología, la psiquiatría y ya un método científico para eso? ¿Por qué tú aconsejarías tomar el tarot como una herramienta terapéutica? Sabemos que el arte es curativo, Sí. eh, pero ¿por qué específicamente el tarot podría ser una herramienta terapéutica en un mundo en el cual ya existe la psicología y la psiquiatría? Por la misma razón que si ya existen las camisas, ¿para qué utilizar las camisetas, por ejemplo? O como se le diga en cada país, remeras o como sea, o de tirantes o musculosas, como depende de dónde sea. Es decir, de la misma posibilidad corporal, una cabeza, un tronco y dos brazos, se pueden poner camisa, camiseta musculosa o camiseta de tirantes, como le digan, campera, chupa, eh, me hago una mezcla de países, cazadora, es decir, Claro, abrigos, remera. remera, abrigos. Es decir, ¿por qué usar algo distinto si ya hay una? Si existen las camisas, ¿para qué usar una camiseta? Porque te gusta más la camiseta, vas más con tu estilo. Poniéndote una camisa te sentís un extraterrestre y poniéndote una camiseta te sentís bien o viceversa. Entonces, ¿por qué usar el tarot si existen los psicólogos? ¿Por qué utilizar? Entonces para ti, a nivel terapéutico, el tarot tiene el mismo valor que, por ejemplo, la terapia de un psicólogo. No, no. El tarot Ujú. en sí es un papel, ¿no? La psicología en sí es un saber. Ahora, si alguien se apropia de ese saber, llámese un psicólogo, llámese un tarotista estudioso serio del tema, ahí ese te puede brindar todo el peso de ese saber. Ahora, si yo cojo un libro de psicología o cojo un mazo de tarot sin saber nada de ninguna de las dos cosas me sirven para nada. O sea, me sirven muy poco, ¿no? Hasta me puedo confundir y meter la pata. En cambio, o sea, siempre me va a ayudar a hacer algún cambio o tener alguna luz, pero en sí poco. Si yo quiero algo más profundo, o bien me pongo a estudiar tarot con profundidad, no predictivamente, sino con profundidad, o bien acudo a un psicólogo formado que sepa del tema y que me pueda guiar. De lo contrario, el tarot en sí tiene tanto valor como, no sé, si yo no sé nada de, no sé, de cualquier rama del saber y abro un libro del tema, no me va a valer de mucho. ¿Cuál es tu opinión respecto a el efecto que genera el tarot justamente en algunas personas que pretenden quedarse con él solamente el método, digamos, tradicional dentro de la psicología? El de predecir, No, me refiero a que dentro de la psicología,
Hay mucha gente que está pegada, ¿cierto?, en el método tradicional de la psicología, en el método conductista y Ah, todo vale, vale, esto. vale. Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a la resistencia que existe dentro de la psicología tradicional a no querer aceptar cosas como el tarot, por ejemplo, como una herramienta terapéutica? Eh, yo pienso que todo lo que es variopinto, vago, ambiguo, asusta. Sencillamente porque no se puede controlar. Entonces, si yo digo el método de pintura o de composición musical tal y cual tiene estas reglas estrictas y no se sale de eso y es así, siempre lo hicimos así, todos estamos contentos. Ahora donde viene alguien y dice, sí, pero yo podría, me llamo Paganini y toco el violín de otra manera. No, el tipo es un hereje, ¿no? Y cuando muera no lo vamos a enterrar ni siquiera detrás de la iglesia, porque tiene que haber sido inspirado por el diablo, ¿no? Como realmente pasó. Entonces, con Paganini. Entonces, creo yo que todo aquello que se sale del marco científico, predecible, repetible y todo eso, entra dentro de un mundo que se titula o se tilda de vago, de peligroso, porque puede llevarte a cualquier sitio. Y es verdad, te puede llevar a cualquier sitio, pero esa es la magia. Tú ibas al oráculo de Delfos y jamás te iban a decir una predicción concreta. Nunca te decían el número que va a salir en la lotería es el 35, jugale. No te decían eso. Te decían cosas como lo de Nostradamus. No sé, el oso del norte vendrá para encontrarse con el león del sur. Y tú decías, ¿qué cuerno me quiso decir con eso? No lo sé, se iba revelando sobre la marcha. Esa era la magia, ¿no? Entonces, todas las ramas de la psicología, inclusive como la psicología profunda de Jung, Hillman, y demás, que abren o entran dentro del mundo más ambiguo, inclusive Freud también, ¿no? No tanto, pero Freud, un poco, resultan subversivos para la psicología tradicional, que es, como tú dices, la de Watson, la de Skinner, la conductista, o bien lo que llaman hoy terapias rápidas. Esto de que entras y en 2 o 3 días o en una semanita o dos ya estás listo, se compuso el problema, para adelante, ¿no? Como no resolver las cosas desde la esencia, sino que sea funcional, ¿no? Que te resuelvan más o menos y arranques de nuevo, ya está. Y nunca te enteraste qué te pasó. O sea, ¿por qué estuve deprimido? No lo sé, no lo sé. Te dieron 3 palmaditas y para adelante y ya estás bien, hasta la próxima. Claro, claro, perfecto. Eh, Porque justamente esto del tarot es muy criticado y no se aborda de la manera pertinente. Esto yo creo que justamente obedece a una condición cultural, materialista, Hmm. ¿cierto? Y a no querer desapegarse de una manera de ver las cosas. Ahora, en lo concreto, ¿cómo funcionaría terapéuticamente el tarot? Eh, ¿Existe un método para eso, digamos, de manera terapéutica? sí. Porque nosotros sabemos que el tarot puede servir para muchas cosas, ¿cierto? Pero de manera terapéutica, para poder sanar el problema de una persona, etcétera. Jung tenía un sistema que era el de asociación, no, la asociación libre lo usaba Freud. Jung tenía un sistema que probó con distintas personas que él lo que hacía era leerles distintas palabras, ¿no? Entonces, no sé, 50 palabras y que tenían las más variadas connotaciones. Y él notaba cómo reaccionaba la persona cada vez que le decía una. Y descubrió que había algunas palabras que cuando él las decía la persona cambiaba la posición física, se ponía a la defensiva, cambiaba el aspecto de su rostro, o sea, le tocaba una fibra. Entonces empezó a notar que esas palabras lo que hacían era tocar algo que la persona tenía muy guardado, algo de lo inconsciente, y que la persona conscientemente no sabía. Si él se lo preguntaba, la persona jamás le iba a explicar eso, qué era lo que le pasaba o la fibra que tenía, porque no lo sabe. En cambio, él con esas palabras pudo como tantear. El tarot, cuando uno asiste a una tirada de cartas, como se dice,
No digo la predictiva, pero aún la predictiva también, pero no tanto en ella, sino en una tirada más psicológica, donde la explicación de las cartas es más con estos temas de inconsciente, sombra y todo eso. Bueno, se va dando la tirada, se va explicando por parte del tarotista, la persona que lo va escuchando va reaccionando y te va a tocar aquello que en ese momento te esté pasando y te vas a olvidar de las cartas que te están relatando que no tienen que ver con tu momento, con tu kairos. Entonces, esas cartas en las que reaccionaste, en esas se va a concentrar el tarotista y si tú tienes apertura al tema, a su vez tú le vas a hacer notar al tarotista que esa te tocó, que esa fue la que te está tocando una fibra, te molesta, esa es la persona que rechazas o algo. Entonces se sigue ahondando sobre ese tema. Entonces el tarotista lo que está haciendo es ayudarte a ver qué es lo que no estabas viendo, qué era lo que inconscientemente está ahí en el fondo y que puede ser el causante de tu depresión, de tu tristeza, de tu pila excesiva, de tu ansiedad o de lo que fuera. Entonces, el tarot es un Mm. medio de exploración. ¿En qué contexto crees tú que se tiene que dar la exploración del tarot para que realmente se dé de una manera eficiente la terapia? Porque dentro de la terapia de la psicología, por ejemplo, freudiana, Mm, se da en un contexto muy parecido al contexto que existe cuando una persona va a ver al sacerdote, por ejemplo. Es decir, tú tienes sí, que creer en el psicólogo, ¿cierto? Tienes que creer en la persona que es el terapeuta para tú poder explorar esas partes oscuras de ti o esas partes que necesitas sanar. Bueno, y de hecho, si nosotros vamos a la medicina en general, ocurre algo parecido. ¿Cuál sería el contexto que se tiene que dar para que la terapia del tarot sea efectiva? yo creo que para que toda terapia sea efectiva, incluido el ir al médico, tiene que darse en un marco, como tú dices, de confianza. Es decir, si yo voy al médico y me da desconfianza esa clínica, ese médico, hay un desprestigio ahí, yo no le tengo respeto, entonces la mitad del trabajo no va a estar hecho. O sea, vamos a echar por tierra la mitad. La pastilla me va a hacer efecto químico, pero no voy a colaborar yo como totalidad. Entonces, yo creo que tanto para ir al médico, al psicólogo o al tarotista, hay que crear no solo una respetabilidad de parte del tarotista, o sea, si tú te tira el tarot tu hermana, lo más probable es que no le prestes ni la menor atención a lo que te dice, le digas que te las tire 2 veces más porque no te gustó y demás. Y, Claro. y te rías. Claro, entonces, quiero decir, que desestimes lo que te está diciendo. Ah, pero es mi hermana, ¿qué vas a ver mi hermana? Claro, En claro. cambio, viene un tarotista nuevo a tu ciudad, tú asistes, entras y resulta que tiene cristales, geodas, el ambiente es penumbra, hay olor a saumerio, a incienso, de mirra y vaya a saber qué. El tipo está vestido de una manera, no te digo de túnica, pero de una manera así muy solemne, tiene un aspecto silencioso, no te hace chistes ni nada, sino que es un tipo, bueno, cuando tú te sientas en esa mesa con una tela especial, quizá con una bola de cristal en un costado, unas velas encendidas, y empieza de una manera rítmica a mezclar las cartas, te habla lento, enigmáticamente, va echando las cartas de una manera determinada. Bueno, todo eso, ese marco es lo que genera una catarsis, es lo que genera que tú estás asistiendo a algo religioso, ¿no? Que te está religando. Entonces tiene un poder sanador de por sí. Ya eso, ir ahí, ya te sana. Es la diferencia entre asistir al médico de familia, ese que venía a tu casa en la zona rural o en el pueblo y le pagabas con una gallina y que se enteraba de todo lo que le pasaba a tu familia, te preguntaba de cómo va tus hijos y no sé qué, y tu trabajo al médico que hoy en día vas a un hospital, te sentás y el tipo anota en un ordenador, mirando para la pantalla del ordenador, te hace todas las preguntas, ni te mira a los ojos y saca por la impresora un diagnóstico y un estadístico y una prescripción y te dice tome esto cada 8 horas. Hasta luego. Esa es la diferencia. Sí, 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 sí. Existe ese problema médico-paciente Sí. que en realidad influye mucho. De hecho,
Bueno, algo siempre que me gusta comentar, creo que es un conflicto actual en la medicina y, y se busca abordar otra manera de hacer medicina, volver a una medicina más personalizada. De Claro, hecho, el tarot vendría siendo como algo más personalizado, justamente, como era antes de que se volviera la cosa industrial. claro. El chamán, la figura del chamán. El chamán era alguien que hablaba con los dioses, era el intermediario Exactamente. entre los dioses y tú, pero lo que te daba era para ti, era especial. Y el tipo, vos lo Mm, veías que entraba en trance, se ponía mal, se sacudía, sufría. El tipo sufría para darte lo que te tenía que dar. No era un tipo sentado en un ordenador. Imagínate que vas al chamán y le dices, quiero saber qué me dicen los dioses. Y el chamán entra a una página web, ni te mira a los ojos, saca por una impresora y te dice, tome, es esto lo que le dicen los dioses. Tú no le crees ni claro. medio, no hay nada ahí, no hay magia. Cambio, tú, Ahora, sí. ¿mm? No, ¿Qué el me puedes chamán comentar? que fuma el puro, que Sí, escupe, que toma el ron y lo escupe sobre una gallina decapitada, aunque sean cosas crueles, eso tiene, o sea, te toca fibras ancestrales, instintivas, ¿no? Así tiene que ser. ¿qué me puedes comentar acerca de estas líneas de teléfono a las cuales las personas pueden llamar y te escuchan los problemas, conversan un rato, pero te sacan una cantidad excesiva de dinero? Eh, De tarot, ¿Cómo ves tú eso? Sí, de tarot. O sea, no sé si conoces estas líneas de teléfono, conozco, las cuales tú puedes llamar y bueno, he trabajado de eso. sí. Bueno, ¿qué opinas tú acerca de eso? No, no escuchaste esa última parte, que he trabajado de eso. Ah, bueno, no, sí, lo escuché, sí lo escuché. Ah, vale, Pero vale. me gustaría saber tu opinión acerca de todo ese fenómeno, que es como algo también lo que estamos conversando, porque justamente la Sí, persona confía sí, justamente en lo que está escuchando. En el fondo, lo que necesita es como hablar un rato con el psicólogo. claro, claro. Sí, bueno, quiero aclarar eso. Trabajé cuando recién llegamos a España. No teníamos, como se dice aquí, un duro, no teníamos dinero. Y bueno, uno de los trabajos que apareció primero en los periódicos, porque lo piden todo el tiempo, es para echar las cartas en esto telefónico. Y como nosotros conocíamos del tarot, porque sabemos de tarot tanto mi esposa como yo, em, fuimos y trabajamos ahí. Duramos muy poquito porque es un trabajo, la verdad, muy feo, muy desagradable, donde se te dice que intentes mantener a la persona todo el tiempo que puedas en línea para que, Claro, por eso. para que gaste más dinero y cosas por el estilo. Eh, y hay mucha gente dependiente, gente que llama, aunque no lo creas, llama, corta, llama de nuevo, pide hablar con otro tarotista, quizá del mismo grupo, uno que tienes ahí a 3 casillas más a la derecha, y le hace la misma pregunta y después corta y llama al que tienes a tus espaldas con el otro teléfono, a ese, pide por ese, y le hace la misma pregunta. Es decir, es como la distorsión de esto que hablábamos hace un rato. Ya no hay, como tú pagas y tú compras, es como si tuvieras ahora a tu disposición no un chamán, porque el chamán era el único de la tribu. Tú ibas a hablar con el chamán, entraba en trance, se sacudía todo, te daba la respuesta y no le podías decir al chamán, no me lo pregunta de nuevo a los dioses, que la respuesta no me convenció, quiero otra. No, el chamán te dice, andate de acá, ya está, ya pasé por todo el trance, no hay más, esto es lo que dicen los dioses. Y te la tenías que arreglar con eso. Hoy en día, como pagamos, queremos que tenemos chamanes comprados. Entonces tenemos, no un chamán, tenemos, no sé, 5 o 6 chamanes en esa empresa y uno va eligiendo qué chamán es el que te va a dar la respuesta. Y cuando no Sí, te gustó uno, se lo preguntas al otro y al otro y al otro hasta que te da. Y el chamán, como es un negocio, a su vez, te tiene que decir lo que vos sí. querés escuchar. Entonces, resulta ser una cosa muy tergiversada. Por eso el tarot telefónico, desgraciadamente, es una bajeza, es un desastre. Eh, Sirve simplemente para eso, para satisfacer una especie de, casi similar Mm. como digamos la pornografía, una cosa así. Un mercado hecho, claro, Ya. un mercado hecho sí, porque si tú te pones a pensar, la pornografía es como eh, la exposición del placer puro, ¿no? El placer simplemente con ningún aditamento. O sea, nada de erotismo, es solamente el placer directo, que no está mal ocasionalmente. El tema es que el constante placer directo sin aditamentos hace la vida muy seca. De la misma manera pasa con un tarot así.
pago y me das la respuesta que quiero. Llega un punto que ya ni te la crees tú. No te convence ninguna respuesta, porque sabes que en el fondo las estás pagando y te están diciendo lo que quieres oír. Entonces, considero que lo otro de lo que hablamos antes es lo que tiene un valor profundo. Que ocasionalmente quieres algo de tipo tarot telefónico, algo así, que decime si me va a salir el juicio este. Bueno, sí, está bien, no pasa nada. Se puede preguntar, de hecho, uno con el tarot mismo puede hacer preguntas a veces muy así, literales, muy concretas, ¿no? Me va a funcionar mañana, no sé, voy a probar el examen tal. Y bueno, listo, ya está. Pero vivir en eso es muy insatisfactorio, trae problemas a la larga. Trae gente que se desengaña, gente que denuncia al tarotista porque no le acertó lo que le dijo o le dijo algo que no pasó, pues acaban diciéndole que, claro, que llegan a veces los tarotistas obligados por el propio consultante a decir Lo- que le sí. conviene operarse de tal cosa cuando en realidad la persona necesitaba operarse la otra y postergó la operación y por eso... Pero ¿cómo es posible que le pregunte a un tarotista qué te tienes que operar? No, yo creo que ahí ya entramos en un problema mucho más complejo. Te ¿No sorprendería, lo crees tú? te sorprendería las cosas que se preguntan. Una especie, lo acusa de negligente. Sí, sí. Se preguntan cosas no solamente con respecto a la salud, a cuándo operarse o a qué, no sé, con qué persona, no sé, me quedo con fulanito o con fulanita, o fulanito, la clásica de fulanito me está engañando, ¿con quién? ¿Quién es ella? ¿La conozco? ¿Dónde está? Es decir, es una Claro, especie de quiero saberlo todo, quiero controlarlo todo. Y el tarot es justamente lo contrario. La propuesta del tarot es abrite. Dejate, como decíamos, violar, comer por la imagen, que la imagen o la explicación de la imagen te capture y te lleve a donde quiera, que te conecte con lo que no controlás, que es tu sí. inconsciente. Nosotros tergiversamos eso A con... ver, y, Sí. y otro ejemplo de una terapia que se podría aplicar, y porque tú hablas también de la psiquiatría de Jung, también otro ejemplo que podríamos aplicar como terapia dentro del tarot y que también se puede hacer una relación con una terapia de psicología. No me doy cuenta qué es lo que preguntas. Mira, tú mencionaste una terapia de tarot relacionada a Carl Jung, ¿no? Sí. Yo te estoy preguntando si tú conoces otra terapia de tarot y que también la podamos relacionar de nuevo a un método científico de la psicología, así como lo hiciste con Carl Jung. Mm. Hay aproximaciones freudianas, hay aproximaciones junguianas, hay aproximaciones gestálticas también. La gestalt es otra rama de la Ujú, psicología que no deja de estar emparentada al psicoanálisis, ujú. pero que bueno, que tiene otras connotaciones. El tema chamánico también. Dentro de la psicología no pasa de ahí, son esas tres líneas, creo yo. Pero bueno, dentro del mundo ya de todo lo étnico, se vinculan a veces con esto, mitologías, con chamanismo, con figuras que hacen referencia a la tierra, al contacto con, aparecen cosas como los cristales y cosas por el estilo. Pero en psicología yo creo que o tiene que ver con la Gestalt, así como métodos proyectivos, con Jung y con Freud. No se me ocurre nada más. Perfecto. Y una terapia a lo mejor que tú consideres que es terapéutica, que no necesariamente tenga que ver con algún método de la psicología. Eh, Fuera del tarot, yo considero que eso, la gemoterapia, la astrología, Dentro del tarot, justamente. dentro del tarot, las aproximaciones justamente chamánicas, el hecho de utilizar el tarot como si fuera el oráculo de los dioses, ya entra dentro del mundo mágico, o sea, se sale dentro de ese mundo psicológico donde hay una especie de explicación de lo que está pasando y se entra en un mundo más mágico donde salen las cartas que tienen que salir, pero ya no es para predecir eventos en sí, sino para hablar de momentos de la evolución de uno, de resolución de temas interiores, pero a veces
ya se entra dentro de este mundo más mágico donde son los dioses los que hablan a través de las cartas, son las energías, son, no sé, la naturaleza, las hadas, los gnomos. Entonces, eso lo considero tan válido como la aproximación psicológica, porque en última instancia la aproximación psicológica es una explicación de fenómenos que ya de por sí ocurren. Simplemente hablar de sombra, hablar de inconsciente colectivo. El propio Jung dijo, todo esto del inconsciente colectivo son conceptos que a mí se me ocurrieron y los uso y son válidos para explicar, pero en realidad el proceso ocurre de por sí. Así que da igual si uno está con la Wicca y utiliza el tarot, si uno está con la alquimia y utiliza el tarot, por eso hay tarot alquímicos, tarot masónicos, tarot no sé, de las hadas, de los duendes, de los gnomos, de todas las líneas que uno se le puede ocurrir. El tinte lo da la persona. Exacto. A ver, vamos a ver algunos comentarios en el chat. Pablo, ¿qué te parece? Perfecto. Perfecto, vamos a ver si hay alguna preguntita por acá. A ver, así vemos la pantalla tuya. Vamos a... Dave, ¿me escucha bien? Perfecto, y si no, me dicen. ¿Vas a mostrar la pantalla del chat? Y revisando, no quiero tener problemas con el internet, digamos, así que no. Pantalla. La señal anda muy pobre, así que vamos a ver. Es incómodas. Pregunta: ¿los creadores del tarot o las personas relacionadas con el tarot, en qué creen? Compleja la pregunta, Pablo. Sí, no creo que haya un grupo humano llamado la gente que creó al tarot o la gente que maneja el tarot como si fueran un grupo monolítico, una unidad. Como decía, hay distintas aproximaciones. Tiene desde la gente sumamente básica que usa el tarot como elemento predictivo. Bueno, esa gente va a creer en una mezcla de cristianismo, como que hay un Dios por ahí arriba, un Jesús, no sé qué, pero a la vez mágicamente estas cartas pueden llegar a predecir qué es lo que va a pasar. Si le preguntas a esa persona, no te lo va a saber explicar, no te va a decir el por qué la carta te lo dice. Ya toma como premisa básica que las cartas dicen lo que va a pasar, ¿no? Las cartas te lo dicen, las cartas te lo dicen. Y ves películas donde aparece en pantalla la carta por ejemplo, del diablo, la carta de la muerte con una música tétrica. Y bueno, se da por sentado como que la Ouija se puede hablar con los espíritus. Bueno, el tarot te predice el futuro. Ese es un grupo. Luego está el otro grupo que considera que existen toda clase de entidades, espíritus, seres, gnomos, hadas, ondinas, salamandras, entidades, elementales y entonces, o devas. Y entonces el tarot es la voz de todo ello. Bien. Y después existen otras personas que también trabajan con el tarot y que tienen un enfoque más psicológico, por ejemplo, y lo usan como un puntapié inicial para eso que hablábamos, captar cosas que están sucediendo en lo inconsciente o dar herramientas para trabajar temáticas humanas. Entonces, según quién lo aborda, cree, por así decir, si se trata de creer, cree en una cosa diferente, totalmente diferente a veces, diametralmente opuesta. Uh-huh. Ana pregunta: ¿por qué medio de la conexión que se genera por medio de su interpretación es una herramienta más junto con análisis convencional? No lo entendí eso. Sí, te lo pregunto nuevamente. Ana dice: ¿por qué medio de la conexión que se genera por medio de su interpretación es una herramienta más junto con análisis convencional? Yo creo que se refiere a cuál es la conexión que hay con lo convencional y la interpretación que tú utilizas. ¿Y qué sería lo convencional?
Ah, vale. Sí, me doy cuenta. ¿Me escuchas Sí, ahí? de hecho, si quieres, te la escribo No, la en el entendí, chat, la te entendí. escribí Pasa que, perfecto, pasa que se escuchaba medio cortado. sí. No, la entendí. Em, la interpretación convencional del tarot, el tarot tiene una interpretación convencional, que es el sentido que se le da a la carta. Si yo, por ejemplo, tomo la carta del loco, va a tener un sentido totalmente distinto a la carta del mago o a cualquier otra carta. Tienen un sentido en sí mismas. Por eso son 22 arcanos o 56 menores y no son una sola carta. Porque si tuvieran cada una el sentido que uno le quiere dar, directamente habría una sola y listo, uno saca una y dice lo que se le ocurre. No, cada carta tiene un sentido. El emperador no es igual que el loco, por ejemplo, es totalmente distinto. Ahora, ese es el sentido básico. ¿Qué le deposita uno encima? Es como decir, el arquetipo de madre es una madre. Ahora, ¿cómo es Martita como madre? Y diferente a María como madre y diferente a Juana como madre. Cada una es distinta porque le aporta su vida, su color a el arquetipo que está en ese momento encarnando, la madre, ¿no? Porque las tres son madres. Entonces, esto es igual. Entonces, esta visión psicológica del tarot o profunda del tarot, simbólica, le aporta mucho porque en lugar de quedarnos con el sentido convencional, que es lo que suele hacer la gente del tarot predictivo, que agarra una carta y dice emperador y usa palabras claves, ¿no? Padre, fuerza, estabilidad, autoridad, tiranía, suegro, qué sé yo, cosas así, ¿no? Y se maneja con eso y de ahí nos sale. En cambio, esta visión profunda del tarot nos permite darle un vuelco más profundo y decir, no, Mm, padre, autoridad pero interior, capacidad de tomar el toro por los cuernos uno mismo, es decir, ya no son cosas externas que me pasan, sino cosas que suceden afuera a la vez que suceden adentro y por lo tanto están conectadas y son lo mismo. Entonces, yo creo que le da una envergadura mucho más profunda a cada carta, un vuelo pero infinito, porque se puede ver a tres niveles, al nivel exterior, al nivel psicológico y al nivel, podríamos llamarle, espiritual, ¿no? A un nivel de entender la conexión de todas las cartas, de unidad, de rebote entre cartas. Lo bajamos un poco y es el nivel psicológico. Mis deseos, lo que quiero, lo que no quiero, cómo proyecto mi sombra. Nivel más bajo todavía, acontecimientos. Pero el tarot predictivo solo tiene una herramienta, que es la de lo que va a pasar, lo que te hizo fulanito, siempre es una afuera, siempre es una afuera. Cosas que te vienen, pero nunca cosas que pasan dentro. Ese es el adicional que le agrega esta visión psicológica a lo convencional, que es lo que todos convenimos, que significa, no sé, el emperador. Para el predictivo, el psicológico o el chamánico, el emperador tiene un sentido convencional igual, similar. ujú. Hablo eh, que los gitanos y el tarot, los psicólogos, digamos, un poco radical. Se te corta un poco, no sé Eh, si tú a mí me escuchas bien, yo a ti te escucho un poco cortado, a ver. a ver, ¿me escuchas ahora? A ver, sí, creo que sí. A ver, sigue hablando. Sí, se corta por momentos las frases. Perfecto. Me avisan en el chat si se me lo que te había dicho, Pablo, lo que había escrito en el chat. A ver, pero dime la última pregunta de nuevo, la de los Sí, sí, gitanos. sí, sí. ¿Qué sentido tiene ver el futuro? ¿Qué sentido tendría la vida si fuera así? Esa es la pregunta, Pablo. Em, ver el futuro, yo no creo que el futuro sea algo que uno lo pueda ver con claridad, uno lo puede intuir. Yo, por ejemplo, veo una persona pasar con un coche por la calle a 200 por hora y puedo intuir que se va a dar contra un poste en algún momento, que va a chocar, que no va a poder controlar eso. Entonces, eso implica que yo tenga una sensibilidad suficiente para darme cuenta que ese tipo
puede estar en riesgo. Otra persona lo miraría y ni se entera, pasa de ello, no se da cuenta. Entonces, percibir el futuro es intuir o ser suficientemente sensible como para ver las conexiones de las cosas. Cuando uno ve las conexiones de las cosas, por ejemplo, si yo estudio el pasado de mi país y el presente, puedo colegir un futuro, ¿no? Puedo ver cosas que se han repetido cíclicamente y que se van a volver a repetir en el futuro. Entonces, con el tarot se puede hacer una exploración de la vida de una persona y en medio de esa exploración descubrir qué le ha pasado frecuentemente y por lo tanto ver qué es lo que le puede ocurrir en un futuro. Eso sería una predicción de futuro, pero no una predicción porque esté ya escrito, sino una predicción por ver una especie de concatenación o repetición cíclica de circunstancias que nos hace deducir o colegir que en algún momento van a volver a ocurrir. ¿Eso cómo afecta al sentido de la vida? Y mucho, porque no es lo mismo que yo viva una vida que no sé ni para qué la vivo ni hacia dónde voy, a vivir una vida donde yo descubro que cada 7 años me pasa cierta cosa, o cada 3 meses tengo una recaída en tal otra. Entonces empiezo a descubrir un patrón, un ritmo, y eso es una canción. Empiezo a escuchar la canción de mi vida. Me doy cuenta que, ahora viene el estribillo. Ahora viene de nuevo el estribillo. Ya saber eso, fíjate, tú eres músico. Hay canciones donde el estribillo aparece en cualquier parte, ¿no? No tiene un patrón básico. Aparece no después de 3 frases y el estribillo, sino cuando sea. Y eso molesta bastante a mucha gente, que le pone nerviosa no saber cuándo va a venir el estribillo, porque no le pueden dar coherencia a la canción. Entonces, saber cuándo viene el estribillo de tu vida, cuándo va a pasar algo puntual, cada tanto, ¿no? Da un sentido, da una especie de, voy hacia ahí, no hacia allá. Eso es lo que me va a pasar. Me genera una identidad más clara y puedo entonces colaborar con mi proceso. Quedó clarísimo, Pablo. Bueno, me alegro. A ver, ahora sí. Estaba hablando por Paz Mundial, ahora volví. Hay alguien que pregunta por las runas en el chat. Yo sé que no va al caso, Sí, pero dice que hay una relación con el tarot. claro Bueno, que yo sí. creo que claramente lo hay. Sí. Así que, bueno, no sé si nos pueda ilustrar un poquito, Pablo. Bueno, yo no soy para nada un experto en runas, ni mucho menos, pero espera, vamos a compartir pantalla, así pongo la pizarra. Vamos a abrir aquí. Ahí. No, las runas son el alfabeto nórdico, ¿no? Sí, El alfabeto vikingo con sus variaciones, hay distintos alfabetos. Y hay una cantidad de runas que ahora yo no me acuerdo cuántas son, quizá tú te acuerdes, y son simplemente, se suelen grabar en piedra, son piedritas, donde se graba, qué sé yo, no sé, esta runa, ¿no? Que yo tampoco me acuerdo los nombres ni nada, pero se guardan normalmente en una bolsa, así, en un saco, y se sacan con la mano de ese saco o bien se arrojan sobre la tierra y según caigan se miran. Entonces, en la caída, si uno tiene, por ejemplo, aquí está la tierra y yo echo las runas, me cae una por claro. aquí, una por aquí, una más allá. Yo en el suelo puedo generar un patrón y imaginarme mentalmente que, no sé, que en el suelo hay un círculo y que si una runa me cae fuera del círculo y otra me cae dentro, ya ahí eso tiene un sentido diferente. Si me cae más cerca del centro, tiene un sentido distinto a que si la runa me cae por aquí. Y quizás yo defina que en este sector es el sector de mi vida interior y aquí mi vida exterior y aquí, no sé, lo que me da miedo y aquí. Entonces, según dónde caiga la runa, va a significar algo distinto. Y que sea la runa, no es lo mismo que sea esta a que sea la runa, no sé, esta. Ujú. Entonces, además me va a contar otra cosa según qué runa sea. Y si hay 2 runas, más todavía, porque tiene otro sentido. Entonces, funciona con el mismo parámetro que funciona el tarot y con el mismo parámetro que funciona la astrología. La astrología parece ser más matemática, más veraz, pero en realidad es el mismo sistema. Es una serie de significadores que caen en sitios determinados y por lo tanto adquieren sentidos
puntuales. Y con todo ello se conforma siempre lo que llamamos la historia, una historia. El tarotista genera una historia, el astrólogo genera una historia, el, eh, el celta que echa las runas genera una historia y demás. De hecho, en África se utilizan no runas, sino piedritas. Y se echan ciertas piedras también en el suelo y según cómo caigan, o huesitos de gallina, ¿no? Distintas cosas. O, si quieres ir más cruel todavía, abres un animal, le miras adentro las vísceras y según cómo sean esas vísceras, cómo estén dispuestas, ¿no? Qué colores haya en dónde, van a indicar algo. Es como un test de Rorschach. Todo ello funciona igual. Solo que, claro, algunos sistemas como la astrología suele ser más complejo que el tarot y el tarot más complejo que las runas, porque no es lo mismo este símbolo que una carta de tarot que tiene más detalles. Y a su vez la runa es más compleja que las vísceras de un animal, y así. Perfecto, Pablo. Es un escaneo arquetípico. Sí, sí, eso mismo. Exactamente. A ver, te voy a hacer la última pregunta, Pablo. Ya voy cerrando porque en el chat también no veo más preguntas. Un saludo, Ana. A ver, así como un terapeuta necesita una preparación, el tarotista para que sea terapeuta, ¿qué crees tú que tenga que bueno, integrar dentro de sus métodos para hacer que su terapia sea efectiva? Es decir, porque tú mismo dijiste, y bueno, yo también pienso lo mismo, el tarot solamente es papel pintado. Sí. Es una obra de arte, pero es un papel pintado. Sí. Entonces va a depender mucho del intérprete. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo el intérprete, digamos, cuál es su formación, ¿cierto? ¿Cuál es la formación que tú recomiendas para que sea efectiva esta terapia? El tarotista comparte con toda otra rama del tarot la misma formación esencial. Luego hay unos puntos adicionales, pero esencialmente el punto 1, tanto del predictivo como del profundo que quiere ser terapeuta, es técnico. Es decir, tiene que aprenderse las cartas. Tiene que aprenderse el significado de cada carta y el significado variado, es decir, polifacético. El predictivo va a aprender unas palabras claves y nada más. El que busque la parte terapéutica las va a aprender, pero con un modo más deductivo, ¿no? Va a aprender a deducir a través de reflexionar. No es lo mismo que yo me aprenda 5 palabras claves por cada carta y salga ahí a trabajar, a que yo aprenda a hacerme amigo de la carta. Y la carta entonces me va a contar millones de cosas. Si yo entiendo al loco como, no sé, como Dionisos, y yo me pregunto, ¿qué haría Dionisos en esta situación? Bueno, es mucho más rico eso a decir el loco, libertad, riesgo, audacia, estupidez, no sé, irresponsabilidad, ¿no? ¿Qué hago? Son 5 palabras que siempre voy a usar las mismas 5 y ni siquiera sé ni por qué. En cambio, el sistema deductivo es tomar una imagen arquetípica, por ejemplo esa, Dionisos, y si sigo profundizando, conecto con otros mitos más que me enriquecen más todavía y eso me permite deducir. Y con la deducción, bueno, hasta las estrellas, ¿no? Ad Astram. Luego, esa es la parte técnica. Luego viene la intuición. La intuición significa, bien, ya te aprendiste todo desde la cabeza. Bien, ahora hace falta el corazón. Hace falta que te des cuenta que cuando tenés una persona delante, no es un número, sino que no es un libro, no es técnico, sino que tenés que sentirla a la persona, tenés que sentir qué le pasa, tenés que conectarte desde tu humanidad. Bueno, eso es el paso más difícil. Todo el mundo puede hacer este primer paso. Aprender la técnica es entretenido, divertido, genial, hasta que te toca esto, sentarte frente a una persona, abrirte a vos mismo, a ti mismo, abrirte a la persona también, a lo maravilloso o terrible que te pueda estar sugiriendo, a lo ambiguo que puede ser, a
a lo aterrador que puede ser estar ante una persona y no saber exactamente qué va a pasar, qué te va a sugerir, a dónde va a ir a parar toda la tirada, no tienes ni idea. La técnica te protege, siempre, es mecánica, pero te limita. Entonces la intuición es lo que te abre. La intuición, como dicen, se desarrolla y alguien dice, sí, la intuición, que algunos llaman videncia, que está bien, videncia es la capacidad de ver, ¿no? Más allá de lo que está dado, se cultiva o se nace con ella. Y bueno, yo creo que si tú eres una persona, por ejemplo, sensible de naturaleza, así como esas tipologías humanas, sensible, afable, ¿no? Empática, bueno, tendrás más videncia, obviamente, más intuición. Ahora, si tú eres un tipo narcisista, eres un tipo, qué sé yo, egoísta, ¿no? O sea, muy racional, todo lo contrario a la intuición. Es decir, la intuición no va a funcionar. Vas a ser un tipo que te vas a refugiar constantemente en la técnica. Entonces, tanto el predictivo como el terapéutico utilizan ambos elementos, porque si no, no funcionaría. Si fuera una técnica solamente, uno utilizaría una página web y eso no satisface. Hace falta la parte intuitiva. Esta parte intuitiva se desarrolla, pero claro, en el predictivo está al servicio de describir eventos que te van a pasar. Y en el caso del terapéutico está en describir cosas que te están pasando interiormente, ¿no? Cosas que te están sucediendo. Entonces, el tercer paso de esta formación tiene que ser, en el caso del terapéutico, que era lo que se estaba preguntando, es una especie de técnica que te permite funcionar, intuición que te permite sentir y luego la capacidad de diagnosticar, entonces, diagnosticar qué le pasa a la persona, qué le está pasando, o sea, perfilar un diagnóstico, una explicación de lo que está sucediendo y enseguida dar una prescripción. Una prescripción, que prescripción significa darle como la pastilla, por así decir. No se alcanza a ver Este el último. cuarto punto, Pablo. Se Vale. corta la pizarrita, lamentablemente. El cuarto es la prescripción. Prescripción significa de prescripción. Uno va al médico. Uno quiere que el médico tenga una técnica, ¿no? Que sepa manejar, no sé, la máquina el estetoscopio, una técnica. Siga un procedimiento. El tarotista también lo tiene que hacer. Tiene que saber las cartas, cómo se tiran, cómo se echan las distintas tiradas, cuál usar para cada momento. Tiene que conocer todo eso. Eso es técnico. Eso es muy fácil de aprender porque es matemático. Luego viene la intuición. El médico uno espera que el médico sea abierto, que lo mire a los ojos, que se entere de lo que le está pasando a uno como persona, que lo valore. Bueno, eso es la intuición. Luego eso lleva a que el médico genere un diagnóstico, porque si uno va al médico, el médico se enteró de todo, pero no te lo dice, ¿para qué fuiste? Entonces, uno quiere que le digan, mira, tienes una gripe. Y genial, ya me lo dijo. ¿Y ahora qué hago? Bueno, uno quiere que le dé una prescripción. Toma esto cada 8 horas. Entonces, la prescripción en el marco terapéutico del tarot es transmitir a la persona cómo puede resolver ese miedo, cómo puede resolver ese, no sé, bloqueo emocional que tiene. Y para eso hace falta que la persona tenga cierta formación en las mitologías, en la filosofía, en la psicología, en alguna de ellas o en todas, de manera que tenga herramientas. Si uno sabe mucho de mitologías, puede entender cómo resolvió el mismo problema Apolo, qué sé yo. Entonces le dice, ¿ves? Como Apolo hizo, lo que te convendría es tal cosa. O si sabe de filosofía o de psicología, que sería lo mismo traducido a distintos lenguajes. Entonces, básicamente esta es la formación. Este diagnosticar y prescribir también lo hace el predictivo. Por eso digo que se comparte una base común. Porque el predictivo también te diagnostica. Sí. O sea, en el caso de que el tarotista no sea clarividente, se le aconsejaría
que tenga una pequeña formación, una mínima formación de psicología. En el caso que no sea vidente o que no tenga esa facilidad, la puede potenciar al máximo con ese estudio, como tú dices, de psicología, de mitología. Todos tenemos una base sensible, no es que alguien carece de corazón. Lo que pasa que a veces hemos vivido toda nuestra vida muy en la cabeza y nos cuesta mucho más. Yo doy cursos de tarot y muchas veces me encuentro con gente que en 2 minutos está interpretando las cartas y diciéndole cosas a la otra persona que va sintiendo. Por lo tanto, tiene mucha intuición. Y a veces esa misma persona no se acuerda de la técnica. O sea, le está hablando de algo a la persona mirando la carta de la sacerdotisa y le está hablando de autoridad, cuando la autoridad es del emperador. O sea, esta parte no se la aprendió, porque no tiene mucho desarrollado la parte mental y sí la parte sensible. Yo creo que es como un pájaro, ¿no?, que necesita de ambas alas para volar, ¿no? Necesita de la intuición, pero necesita también de la razón. Entonces la técnica y la intuición, las dos cosas tienen que estar. Entonces, si tienes una más débil, bueno, intenta potenciar esa y, como tú dices, sabiendo, no sé, mitologías, sabiendo psicología, sabiendo filosofía. Bueno, tienes un marco para jugar un poco más si no te nace espontáneamente. Y todos, como te digo, diagnostican, aún el predictivo te dice, alguien te hizo un trabajo. El problema que tienes es un trabajo que te hicieron, ¿no? Un trabajo de magia negra. Y la prescripción, y te dice, lo que tienes que hacer es un cortar, no sé, esos lazos que tienes con un ritual que yo te voy a hacer que cuesta tanto dinero, ¿no? Esa es la prescripción. Entonces, el método es siempre el mismo. Lo que varía es los elementos que están involucrados, mayor o menor profundidad. Perfecto, Pablo, quedó clarísimo. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando ya esta transmisión, ¿te parece? Me parece Pablo. perfecto, sí. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final aquí en Paz Mundial. Saludos para todos los que están ahí. Bueno, Pablo, también te agradezco nuevamente que hayas estado acá. Mando un abrazo gigantesco. Hasta allá. Igualmente para ti. Muchas gracias a todos los que participaron. Sí. Muy interesantes las preguntas. Así que bueno, mañana vamos a estar con Jorge Sinatra, ¿no? ¿Cómo a esta misma hora? Sí, a las 3 de la tarde. O sea, ahora estamos a las 3:45, 45 minutos antes bueno, me hizo un lío de la hora de Chile. En Chile serían 11:45 ahora, ¿no? Sí, en este momento son las 11:45. A las 11 de Chile, entonces. Perfecto. 11 de Chile, 11 de Argentina, 3 de la tarde de España y a 9 de la tarde de México. 9 de la mañana, perdón. En México. Así que bueno, mañana con Jorge Sinatra y también el que quiera participar, recuerde que puede pedir el link por Sit-Down por la Paz Mundial. Ojo en eso. Sí. Y bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron en el chat y que participaron. Y esto es Paz Mundial. Y Archivos Aether. Y la espada de Damocles. Todo junto. Y también, sí. Ya estamos ampliando la red. La familia. Muy bien. Así que bueno, un abrazo gigantesco a todos ustedes. Nos vemos la próxima.